Hernández Navarro. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por esa generosa presentación tuya. Es un honor para mí estar en tu programa. Luis, muchas gracias, muy amable. Sabes que lo digo de corazón y con autenticidad. Luis, ¿cómo ves lo que está sucediendo en este momento? Leí el artículo más reciente que publicaste en nuestro diario La Jornada, referente a el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. ¿Cuáles son los huecos o las preguntas que quedan aún sin respuesta? ¿Cómo vas viendo este tema específico, Luis? Bueno, lo que encuentro es que el informe provocó un cataclismo, ¿no? Realmente la prensa escrita lo cubrió en su mayoría, yo diría salvo nuestro periódico, muy marginalmente. Lo metió a interiores, hoy hizo referencia a eso el presidente Andrés Manuel en la mañanera, pero la discusión atraviesa el conjunto de la vida pública y ha puesto nuevamente a Ayotzinapa en el centro de la agenda política nacional. Estamos a la espera de la opinión de los padres de familia. Hay un anuncio de que muy probablemente mañana habrá un posicionamiento. Ignoro en este momento cómo sigue o si ya terminó la audiencia de Murillo Karam, ¿no? Que también nos va a aportar más elementos. Pero ahí está el escobazo en el avispero y el avispero volando por todos lados. El PRI desgarrándose las vestiduras y cubriendo a uno de los suyos. Todo el mundo de la intelectualidad y del periodismo que defendieron el relato histórico tratando de minimizar el informe y diciendo que no afirma nada nuevo, cuando eso es absolutamente falso. Un escobazo en el avispero, así caracterizaría yo lo que estamos viviendo en este momento alrededor de Ayotzinapa. Luis, el que hasta ahora solo se haya llegado a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, y que el propio presidente de la República haya dicho que no se está investigando las posibles relaciones en este tema del exocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, y del exsecretario de la Defensa Nacional, el general en retiro, Salvador Cienfuegos. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Yo escribí el otro día diciendo, pues esto parece no un crimen de Estado, sino un semicrimen de Estado o un crimen de Estado a medias, porque no entiendo cómo se puede hablar de crimen de Estado sin involucrar legítimamente en términos de investigación al jefe formal e informal del Estado mexicano, que ha sido el presidente de la República, y el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es tu punto de vista, Luis? Pues yo comparto tu opinión, Julio. Yo creo que por acción o por omisión, la responsabilidad de Ayotzinapa llega a mandos del Estado mexicano que van mucho más allá del procurador y de Tomás Herón. No sé si la comisión investigadora tiene las evidencias para judicializar el proceso en esa cadena de mando. Pero lo que es muy claro es que figuras como Humberto Castillejos, figuras, por supuesto, como el general Cienfuegos. Castillejos, que era el consejero jurídico de la presidencia. De la presidencia y que fue uno de los operadores centrales de la campaña, por ejemplo, de estigmatización del GIEI. Sin ir más lejos, no podemos olvidar que Castillejos era como una especie de cabeza de grupo en donde estaba también Bas, estaba por supuesto Cerón, estaba Alfredo Castillo, ¿no? Entre otros más, que se formaron en el marco de lo que fue el despacho del papá de Castillejos, un abogado muy exitoso que fue asesinado a las afueras de su oficina, ¿no? En condiciones terribles. Y ese grupo luego migró hacia el Estado de México
con Enrique Peña Nieto y que desempeñó un papel central en todo este movimiento. Yo me pregunto si Aurelio Nuño, el secretario de la presidencia, todopoderoso en aquel entonces, no tiene ningún tipo de responsabilidad por lo menos en el ocultamiento de la información o en la definición de los lineamientos para trazar una estrategia de construir una mentira histórica. Bueno, pues sí, como tú lo señalas con toda claridad, concuerdo contigo, estamos hablando de crimen de Estado, vamos a asumir todas las consecuencias. Insisto, yo no sé si las evidencias que permiten la judicialización de estos funcionarios están en manos de quienes están empujando esta Comisión de la Verdad y la Fiscalía. Luis, ¿cómo analizar con la perspectiva del proceso de cambio que se está viviendo en México con el presidente López Obrador a la cabeza, la necesidad de deshacer esos nudos, de esos pactos de impunidad, específicamente con las Fuerzas Armadas, cuando pareciera a la luz de sucesos históricos en Latinoamérica que testerear o mover demasiado el ámbito de las fuerzas militares puede generar el fermento para golpes o para ese golpismo, finalmente hablando con claridad? ¿Cómo puede el presidente de México equilibrar la necesidad de castigar lo que se hizo en Iguala, donde la presencia de las fuerzas militares pues está confirmada en este mismo informe? ¿Cómo conciliarlo con la necesidad de tener al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas como sostén y apoyo de este gobierno, Luis? Efectivamente, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en la administración de López Obrador, en obras, en empresas, en la seguridad pública. Y yo puedo entender que al presidente le preocupe no solamente que las Fuerzas Armadas estén de su lado por lo que le significan en términos de la eficacia de sus proyectos, sino de que no estén del lado de sus enemigos, ¿no? Que se conviertan en un instrumento para golpearlo. Pero también me queda muy claro, Julio, que el informe de la Comisión de la Verdad es una radiografía muy precisa que muestra a nivel del estado de Guerrero la existencia de un narcoestado, donde están imbricados los militares, los políticos, las policías de todos los niveles, ¿no? Alrededor, en este caso, del negocio de la heroína, un negocio multimillonario con rutas hacia Estados Unidos. Ahí hay políticos viejos, políticos nuevos. Por supuesto, tiene que haber una red de empresarios para lavar todo ese dinero. Es una historia que viene de atrás y creo que ese informe muestra con claridad esa radiografía. Bueno, si vamos a combatir el narcoestado, porque esto no existe solamente en Guerrero, hay muchas otras regiones de nuestro país donde podrían hacerse radiografías similares. Bueno, estamos ante una extraordinaria oportunidad para hacer una limpia y construir un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas, de las policías, de donde se rompa las cadenas de complicidad y de silencio que se han establecido para enfrentar eso que metafóricamente pues es un cáncer en la vida económica y política de nuestro país. Estamos ante esa oportunidad. Yo diría, efectivamente está el riesgo de que el ejército como institución se sienta tocado en su funcionamiento, pero está también la extraordinaria oportunidad de iniciar un proceso de depuración que lleve a acabar con este esquema de complicidad y con el involucramiento de las Fuerzas Armadas o de elementos de las Fuerzas Armadas en el mundo del narcotráfico. ¿Ves condiciones, Luis Hernández, con lo que se tiene hasta ahora, con el informe, con las órdenes de aprehensión que se ha conocido, que llegarían en dado caso hasta quien fue jefe de la zona militar de Chilpancingo, de la zona, de ahí el general Arturo Saavedra y eventualmente el comandante de un batallón
Ramírez Pérez, creo que es el apellido. ¿Qué es? Alejandro Saavedra, ¿no? Es el general Alejandro que Saavedra, era sí. el mando de la 35 zona militar y del coronel, ahora general, José Rodríguez, que era el responsable del 27 Batallón de Iguala, ¿no? Un Sí. batallón construido en el marco de la estrategia de contrainsurgencia. Pues debiera de haber condiciones. ¿Y cómo construir esas condiciones? Yo diría, pues hay que ponerle pueblo. Es el momento en el que estas tradicionales movilizaciones de Ayotzinapa que se realizan cada mes y la próxima del 26 de septiembre, que pues, marcará el 8º aniversario, sean el terreno de una gran movilización que sacuda conciencias, que nos remita nuevamente a ese sentimiento de indignación. Tú lo recordarás, Julio, que se vivió en 2014, cuando miles y miles de la gente salían a la calle y decían fue el Estado, y decían fuera Peña, fuera Peña. Es un parteaguas para el gobierno de Peña, Ayotzinapa. Bueno, creo que el gran reto es convertir la publicación de ese informe y el nuevo aniversario en una gran movilización social y de las conciencias que cree las condiciones de correlación de fuerzas para efectivamente depurar esa institución y depurar a las policías. Luis Hernández Navarro, no se ha puesto suficiente atención, sí en términos de señalar la inacción de los mandos militares respecto al infiltrado que tenían en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En ese terreno, ¿qué significa este reconocimiento o esta puntualización de que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene infiltrados, al menos en un movimiento social, que es el que se está demostrando, pero que históricamente todos los movimientos sociales de izquierda y de resistencia pues han sabido de la inclusión de estos infiltrados en todos los movimientos sociales? Luis. Es importantísimo lo que señalas, Julio. Por principio de cuentas, el soldado Patotzin, creo que es su apellido, no es el único en Ayotzinapa. Hay evidencias de que el ejército tuvo, no sabemos si siga teniendo, por lo menos tuvo en su momento más soldados infiltrados en la normal rural Raúl Isidro Burgos. ¿Y qué significa esto? Significa que el ejército vio a la normal rural, a una escuela para formar maestros en el marco de una estrategia de contrainsurgencia. Perdón, es un escándalo, es un escándalo, debía ser un Claro, escándalo. debería ser. Y trató el asunto como contrainsurgencia. Luego están las consecuencias que se derivan de esto. El hecho de que, a pesar de saber en tiempo real los mandos, por lo menos José Rodríguez y Alejandro Saavedra, lo que estaba sucediendo, y que un soldado suyo estaba desaparecido, el no haber activado el protocolo para rescatarlos. Hubieran podido ahí salvar vidas, es muy probable. Sabemos hoy por el mismo informe que 6 muchachos por lo menos estuvieron 4 días más después del 26 de septiembre, detenidos, secuestrados, habría que decir, en una bodega en Pueblo Nuevo. El protocolo de búsqueda de ese soldado podría haber investigado. Pero yo insisto, el hecho de que se trate a esa normal rural, a las normales rurales de este país, en el marco de una estrategia de contrainsurgencia, es no solamente horroroso, es un escándalo. Agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Cierro a reserva de lo que tú desees agregar con toda libertad, con toda tranquilidad. Quiero decir cuál es el riesgo de que este proceso que llega como figura máxima a Murillo Karam no avance en los términos judiciales esperados o deseables. Ya se está informando en los portales noticiosos de que la defensa de Murillo Karam dice que deben declararse prescrito el delito de tortura, que se debe aplicar la penalidad más baja por desaparición forzada. Ese es uno de los
de las menciones que se hacen. Se menciona también que están invocando que las reformas legales que le quieren aplicar a Murillo Karam fueron posteriores a los hechos y que por tanto no son aplicables. En fin, más allá de los detalles jurídicos, el riesgo que implicaría que este caso se cayera o entrara en esa dinámica viscosa y confusa como la de Emilio Lozoya o el caso de Rosario Robles, que tienen sus detalles y podríamos pasar rato aquí analizándolos, pero que en esencia muestran que no hay la eficacia suficiente para castigar lo que socialmente incluso tanto se está demandando. ¿Cuál es el riesgo en el caso de Murillo, Luis? Bueno, aquí yo quiero hacer dos consideraciones. Primero, el hecho de que el caso de Murillo no se haya seguido, no se haya judicializado a través de la Fiscalía Especial que se creó para Ayotzinapa, sino a través de la CIEDO. Yo creo que ahí la Fiscalía está en deuda con los padres, con el GIEI, con la opinión pública. Tiene que dar una explicación de por qué se le hizo a un lado y están siguiendo esta ruta con todos los riesgos que eso señala. Ya los vimos en lo que fue la presentación, cómo las gentes que la Fiscalía mandó, pues no supieron explicar de qué iba el caso y fueron reprendidos por el juez. Ese es un primer, efectivamente, riesgo, que la cadena de complicidades que siguen existiendo al interior de la Fiscalía, ¿no? Y que vienen del pasado, son los mismos funcionarios en muchos casos, creen las condiciones para que este juicio no avance como debe de avanzar. Yo creo que hay una diferencia significativa con Rosario Robles y Emilio Lozoya. Aquí estamos ante un crimen de lesa humanidad. No estamos hablando de un fraude, de un desfalco, que son muy graves, por supuesto, pero estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, ¿no? Cuyos efectos no desaparecen ni siquiera con el tiempo. Literalmente estamos frente, como se dijo, a un crimen de Estado que tiene todas las agravantes del caso. Eso no lo podemos dejar de lado, me parece, Julio. Luis, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar. Aprecio mucho el que puedas analizar con nosotros este tipo de acontecimientos. Luis Hernández Navarro. Gracias, Julio. Yo solo quiero hacer un señalamiento, un recordatorio. Una y otra vez, en el caso de Ayotzinapa, desde los primeros de horas de la agresión, se buscó criminalizar a los estudiantes, a los normalistas rurales, presentarlos como, no solamente como vándalos y bárbaros, sino claramente vinculados al crimen organizado. Recordemos que hasta docufarsas se difundieron en las cadenas de cine de este país, y hoy en muchos medios se sigue hablando de ellos como si hubieran estado vinculados al crimen organizado. Hoy sabemos por este informe que eso no es cierto, que es una calumnia, que los muchachos son inocentes y siempre lo han sido, ellos y sus compañeros. Y esto es muy importante para dignificar a las normales rurales, a los normalistas rurales y a la educación pública de este país. Esto ya es, me parece, un avance y necesitamos difundirlo por todos lados. Los estudiantes de Ayotzinapa son inocentes, no son culpables. Luis, aprecio mucho esta oportunidad de platicar contigo. Seguiremos en contacto y por hoy te agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias, Julio. Un Hasta abrazo. luego. Saludos a todos. Igualmente. Gracias.